Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, doña Sonia? ¿Qué dice? Yo bien, el pobre, el que no anda bien es de nuestro compañero Remigio. Exacto, está ahí enfermito, estamos solos. Le mandamos que se mejore y recupere con Hermes. Exactamente, lo esperamos acá. Y la saludamos también. ¿Qué número del programa vamos? Espere que saludamos a la pecera, 132. 132. Pecera, Guillermo y Alberto. Muy bien, ahí están presentes. 132 es, ¿sí? Así parece, si no bueno, vamos a contarlo bien. Por ahora vamos en el 132, por ahí después no. Bueno, estamos... Vos sabés que todos los números cambian muy rápidamente. Cambian, el aspecto cualitativo de los números cambian más que lo cuantitativo. Y bueno, estamos acá en un programa donde vamos a hacer una nueva interpretación de Perón, que de todo lo que yo tengo leído y escrito y escuchado nunca se hizo. Disculpen que parezca un poco arrogante o soberbio, pero la verdad que si alguien me dice que antes esta versión que vamos a dar ahora sobre Perón, que es muy útil para adelante, no es un revisionismo que estamos haciendo exclusivamente en términos de realidades históricas, sino un planteo que decanta en esta alegría con la que nos hemos despertado en el día de hoy, porque todo el mundo se fue un poco triste con el tema de la ley de pasta base y de la represión y todo eso, pero no era nada que no supiéramos que iba a pasar. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos con el hecho positivo, que ha sido que en el mismo momento que se estaba aprobando esa ley donde se entrega a la Argentina, y donde una supuesta oposición acepta que se entregue, dándole 4 años de plazo, sin hacer una estrategia de poder para que esa entrega no se complemente, o sea, cumpliendo formalidades coloniales con simulacro de oposición. Pero en el mismo momento nacía la última tabla de salvación que tenemos los argentinos, que fue a las 4 de la mañana del día de hoy, 12 de junio, el Papa recibía con grandes sonrisas, ahí tenemos las fotos, ¿no?, y hay otro donde están solos, a Axel Kicillof, ahí lo tienen. Axel, como gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial, ha sido bendecido, ahí dejémosla, en esta reunión, a ese salto político que ya viene dando y que con esto toma una dimensión ya muy, muy profunda, muy pública, de cuál es la definición de a quién apoya el Papa Francisco como candidato a enfrentar a Milei. Así que estamos muy contentos con esa noticia de hoy, que desde luego los medios se dedican a hablar de lo de ayer y no de lo de hoy, pero nosotros hablamos de lo de hoy. Y por eso vamos a hablar un poco de, pongamos la carátula del tema de hoy, ¿no? Uh-huh. Para explicar qué tiene que ver esto de el Papa Francisco con Axel, candidato presidencial,
y esa carátula. Dejémosla un poquito porque la vamos a explicar, porque se dice UFUN, que son las siglas de Único Factor de Unidad Nacional, desde el año 45 hasta el año 2024. Como ustedes ven ahí la imagen, está Perón y Axel, uno como presidente de la Argentina y el otro como futuro presidente, como único factor de unidad nacional. Vamos a explicar un poco, sin sacarlo, qué quiere decir todavía ese tema UFUN. En los años 70, dentro de todo el movimiento peronista, que tenía distintas corrientes, como todos saben, lo caracterizaba la tendencia revolucionaria peronista, la CGE, Gelbar, los sindicatos, los montoneros, que eran los que más organizados estaban en el terreno del sector de la izquierda del movimiento, todos bajo la órbita de Perón. Hablaban de que, así lo calificaban a Perón, único factor de unidad nacional. Obviamente esto no se decía públicamente porque significaba una debilidad. Si había un único factor de unidad nacional, significaba que, desaparecido el factor, empezaba la disolución nacional, la división nacional, lo contrario. Por eso esto se hablaba internamente en los documentos internos de estas organizaciones o fuerzas sociales y políticas y empresariales que acabo de mencionar. De manera que es muy interesante volver a rescatarlo, porque la misión de Axel Kicillof, como el periodo post-Milei, Milei lo ha dicho abiertamente, públicamente, o sea, es un factor de destrucción nacional. Lo dice, soy un topo que viene a destruir el Estado, y evidentemente la mitad de la sociedad argentina quiere que destruya el Estado, porque a pesar de que lo confiesa, acaba de sacar una ley por empate, que ese es otro análisis, pero el resto de la sociedad también. O sea, hay mitad de la sociedad que se quiere suicidar, y la otra mitad que no sabe cómo evitar de que en ese suicidio nos arrastren a todos. Esa es la realidad de lo que va a pasar. O sea, Axel tiene la misión de recuperar de esa catástrofe social y política en que está la Argentina, y para eso se tiene que convertir en un nuevo UFUN, en una nueva unidad de factor, único factor de unidad nacional, ¿sí? Único factor de unidad nacional. Semejante es el desafío que tiene Axel, y semejante es el aval que le ha dado para eso ayer el Papa, hoy a la mañana el Papa. Como aporte a ese derrotero va este programa, que, como lo dijimos, está enmarcado dentro de los 50 años de homenaje a los 50 años del general Perón, de su desaparición, que con su desaparición desapareció el único factor de unidad nacional. Esa es la realidad de los hechos. Desde entonces la Argentina no hace más que avanzar en una colonización del sistema. Y nosotros queremos aportar para la construcción en eso dos aspectos. Uno, rescatar dos etapas, que esto es lo que nunca se ha dicho sobre esta etapa de Perón como único factor de unidad nacional, que es la primera etapa hasta el golpe del 55, y después la segunda etapa desde el 55 hasta el 73. Perón, hasta su desaparición, no solo hasta el 73, en el 74, Perón no dejó de crecer como unidad de factor nacional, ¿sí? Y tanto desde el Estado, y ahora van a ver lo nuevo que estamos diciendo, como cuando no estaba en el Estado. Esa capacidad que tuvo Perón, ahora la vamos a describir, es la que tiene que actualizar y adaptar al siglo XXI, en otras condiciones mucho más adversas, Axel Kicillof, para reconstruir todo lo que va a destruir Milei. Y vamos a decir también qué caminos, quiénes tiene
digamos, Axel como aliados estratégicos en ese ser el único factor de unidad nacional. Pero antes de eso, de lo de Axel, vamos a describir esta idea, que es la que aportamos acá como homenaje principal al general a los 50 años de su fallecimiento, que es la siguiente. Perón es derrocado en un golpe sangriento y con, ya sabemos, fusilamiento, secuestro del cadáver de Evita, etcétera, todo lo que sabemos del 55, pero continúa siendo desde el exilio, con una serie de acciones en todos los tipos de terrenos, un factor de disuasión a los poderes coloniales en la Argentina. O sea, Perón desde el exilio operaba y actuaba y lograba, por distintos caminos y tácticas y estrategias políticas, que el poder internacional no se animara a avanzar a fondo en la Argentina. Esos 18 años en que Perón no estuvo en el gobierno, la sola presencia o las directivas que daba y cumplía el movimiento peronista y el movimiento nacional evitaron que la Argentina se desnacionalizara. Así como lo escuchan, y ahora vamos a hacer una rápida secuencia de esos hechos. Esto es la nueva visión que hay que tener. El nuevo revisionismo que tenemos que hacer de cara al siglo XXI es aprender eso, que la unidad, el único factor de unidad nacional tuvo la capacidad de construir esa unidad con el Estado en sus manos y sin el Estado en sus manos. Porque esa es la situación en que estamos hoy. No tenemos el Estado en nuestras manos. Tenemos algún Estado, algunas provincias, pero el Estado nacional, como factor de colonización, lo tiene el enemigo. De manera que ese concepto, ¿saben por qué? Y acá viene lo fundamental, que es el aporte que tenemos que hacer para Axel. Perón pudo mantener esa cualidad de seguir aumentando la densidad nacional y evitando que los factores internacionales destruyan la Argentina, porque nunca utilizó el término no hay correlación de fuerzas. Que es la gran resignación que ha logrado el sistema meter dentro del movimiento nacional, el peronismo, los socialistas, los radicales ya están del otro lado, lo sabemos, o en la sociedad que se repliega en la abstención política o en la abstención del voto. En toda esa sociedad lo que prima es que no hay correlación de fuerzas para dar vuelta al Estado colonial en la Argentina. Bueno, Perón nunca aceptó eso. Aún estando perseguido, solo en el exterior, y eso es lo que tiene que asumir Axel ahora, que hoy hay correlación de fuerzas, aún sin tener el Estado Nacional en nuestras manos, para constituirse en un único factor de unidad nacional hasta que lleguemos al gobierno, en cualquier momento, como decimos siempre en el programa. Ojalá Milei dure poco, depende no de una dirigencia que ha pactado, o dirigencia, yo no le digo ya dirigencia, alguien que pactó 4 años de sobrevivencia en Milei ya no es dirigente. Ni una militancia que se resigne tampoco, ¿no? Claro. Que no acompañe otro tipo de actitud. Ese es un empleado, o sea, el que acepta 4 años de gobierno de Milei es un empleado del poder colonial, bajo los chamullos de las formalidades democráticas. Ahora, ¿saben por qué es esto? No es que uno es antidemocrático, se está entregando la patria. Se entregó la patria. ¿Sí? Entonces, por eso hay derecho a la resistencia y derecho a voltearlo ya. El simple hecho de que haya dicho que él es un topo que viene a destruir el Estado habilita el debate de la institución política. ¿Por qué no lo hace el Congreso? Porque está pactado de que dura 4 años y que el tipo durante los 4 años puede hacer lo que quiera y se excusan en que la sociedad lo sostiene. No, pará. La sociedad no sostiene a nadie. Ustedes sostienen, los que pretenden ser dirigentes, con su silencio cómplice, con su simulacro de oposiciones o actuaciones mediáticas de todo tipo, y no organizar y no movilizar, y le siguen dando el argumento, el tiempo que está pactado por arriba. ¿Sí? No hay nada que hacer. Bueno, eso es exactamente lo contrario a lo que hizo Perón en los 18 años de exilio. Y lo voy a
lo voy a resumir rápidamente las principales medidas, porque el tema es largo, pero hay también acá una serie de imágenes y videos que queremos ver, que no nos lleven todo el programa, pero la principal idea, y insisto, esto es lo que tiene que, o lo que estamos construyendo con Axel, es la construcción de esa nueva mística de ser único factor de unidad nacional. Perón, ni bien salió, empezó a escribió libros que planteaban este tema, o sea, no se quedó callado, ni se maneja por Twitter no, escribía libros, como el de las fuerzas del derecho a las bestias en el año 56, Los Vendepatria en el año 57, libro central para la formación política de la Argentina en el año 57, mandaba permanentemente audios en los Geloso, que eran los sistemas de grabación de aquella época, a cinta, y circulaban, o sea, quedaba una disputa mediática con los medios que tenía, que eran mucho menores a los que hay hoy, a su disposición, y la hacía a través de todos los canales del movimiento. O sea, cualquiera que pasaba por Madrid o por Centroamérica, cuando estaba exiliado en Centroamérica, se llevaba una carta, no un Twitter general, no sin identificación. Perón se dirigía a las personas, compañero tal, y lo habilitaba con un discurso y lo firmaba la carta. Práctica que ha desaparecido totalmente de la práctica colonial en la Argentina. Hacía las grabaciones de los Geloso, mandaba instrucciones a los distintos sectores, manejando ese criterio de diversidad que había dentro de la unidad del movimiento. Entonces, Perón dio una disputa mediática desde el primer día. No se resignó a que los medios de comunicación hayan sacado un decreto o manejaran todos los medios de comunicación, bueno, todo lo que ya sabemos. No se resignó a eso, ¿sí? Lo combatió y con éxito lo combatió, porque el pueblo se orientaba en su acción y su pensamiento por esas pocas líneas o pocas estrategias de comunicación que llegaban en una carta de una página, 2 páginas, 3 páginas, o en una cinta Geloso de 10 minutos, 15 minutos, ¿no? O sea que la primera no resignación fue mediática, cosa que acá es todo lo contrario. No, resulta que ellos los medios, sí, papá, si Perón pudo, con esos mínimos recursos de no transmitir resignación, y fue un factor central en su construcción. Después eso se fue plasmando en distintas prácticas. Por ejemplo, cuando le hace el pacto electoral con Frondizi. Frondizi gana las elecciones con Perón proscripto, con el peronismo proscripto como partido, y hace un acuerdo, un pacto que está documentado en las cartas de Perón y John William Cook, de cuál fue el pacto, ¿sí? De hecho, uno de los escritores y redactores del pacto fue Enrique Oliva. Recuerdan que lo hemos recordado en muchos programas, el comandante Uturrunco. Bueno, ese documento está incluido en las cartas donde Perón pone las condiciones del pacto. O sea, yo te doy los votos, y esto es muy importante para adelante, para aprender. Yo te doy los votos a Frondizi para que ganes, pero el programa que vos tenés que hacer es este. Y el programa abarcaba revertir todo lo que había hecho la revolución fusiladora, incluido volver a llamar a una reforma, restablecer la Constitución del 49. Estaba incluido entre el pacto de Perón-Frondizi, para que se den una idea. Desde luego Frondizi no cumplió nada, pero a través de esos pactos te demostraba Perón que iba construyendo un factor de unidad nacional. O sea, a alguien que no era el partido como Frondizi le dio los votos. Eso es construir unidad nacional, pero en base a un programa, que fue lo que no se hizo con el Frente de Todos. El gran fracaso del Frente de Todos no se llama solamente la traición de Alberto Fernández o la mediocridad intelectual y de alma de Alberto Fernández. Se llama que al momento de hacer la alianza no se pactó con un programa como lo hizo Perón mientras siguió creciendo como único factor de unidad nacional, con Frondizi. Después que Frondizi haya traicionado y entonces Perón lo denunció públicamente, eso es otra historia. Es una traición de Frondizi. Pero ese programa no existió cuando Cristina aceptó hacer lo mismo que hizo Perón, de darle sus votos
a Alberto Fernández, sin programa. Y ese es el problema de la causa del fracaso. Y Milei existe porque Cristina hizo un pacto con Alberto sin programa. Estoy diciendo esto no para criticar solamente a Cristina, sino para aprender para adelante de que se construye un nuevo UFUM sobre un programa, no sobre las caritas y las encuestas y qué sé yo, porque así terminamos. Así terminamos. Y Axel está construyendo eso, está construyendo silenciosamente un nuevo programa que se pactó, o sea, y acá vamos con la otra carátula, en este encuentro que hizo con Francisco hoy, donde Axel se comprometió a ser el primer presidente que transforma a las encíclicas del Papa Francisco en una política de Estado del Banco Central de la República Argentina. Ese es el corazón del UFUM, del único factor de unidad nacional que tenemos en el siglo XXI. Pactado hoy, al día siguiente de la mayor traición de la historia, como fue la que hizo ayer el Congreso, entre un candidato peronista y el primer Papa argentino. Eso ahora lo vamos a desarrollar, vamos a ver cómo se hace eso. No es simple decir, yo soy el primer presidente que viene a esas encíclicas maravillosas, creativas y valientes que hizo Francisco, convertirlas en política de Estado. Ningún presidente lo hizo en la historia del mundo. Ninguno lo asumió. Ninguno lo asumió. Y qué mejor que un presidente que no es católico, como es Axel. Qué mejor que semejante pacto y condiciones para un nuevo UFUM en la Argentina, en cualquier momento, porque que haya salido la ley base, ya sabemos que es profundizar el desastre que está haciendo, no es que va a revertir nada del desastre, ¿sí? Sino todo lo contrario. Garantiza que el mercado interno se va a seguir reduciendo, que la deuda externa va a seguir creciendo, que la estafa y la fuga de capitales va a seguir creciendo, que el narcotráfico va a seguir creciendo y que Argentina va a perder todos los mercados internacionales. Eso es lo que aprobó ayer los inútiles del Congreso de la Nación, ¿sí? Cumpliendo órdenes internacionales, claramente, ¿no? Entonces las consecuencias van a ser esas, las que ya venimos diciendo en todos los programas. 80% de pobres en la Argentina, y en algún momento esto va a estallar. En el momento que estalla, esto va a parar automáticamente a las manos de Axel Kicillof, porque es el único factor de unidad que hay en la Argentina entre los 10 millones que no fueron a votar, los 11 millones de peronistas y los 4 millones de arrepentidos que va a haber, o ya hay, para saber cómo miden las encuestas, de Axel. O sea que eso le da un 70% de construcción de una masa del 70% de los argentinos, sobre la cual Axel tiene la gran oportunidad y responsabilidad histórica de construir una nueva unidad nacional. Tiene el aval de Francisco. Ya empezó jugando en primera. ¿Está? Como esa fotito, pongámoslo otra vez, es como Messi y Maradona en el mismo equipo. ¿Sí? Esa foto de hoy a las 4 de la mañana, en el mismo momento que que la infamia después vamos a hablar de un artículo de Borges. Ahí Borges tiene en el 35 un escrito muy interesante que se llama Historia Universal de la Infamia, donde pronostica Milei. En el 35, después vamos a entrar en detalle, ahí está en esa Historia Universal de la Infamia, donde Borges en síntesis explica cómo un traficante de la supuesta libertad esclaviza a todo el mundo. Lo escribe Borges ahí en el 35, los invito a todos a leerlo. Ahora no lo vamos a hacer acá porque si no perdemos el hilo central del planteo, pero ahí está. Borges denunció lo que es un traficante de la libertad para esclavizar. Bueno, pero volviendo, volvamos un poquito a por dónde siguió Perón, que nos fuimos un poquito de acá porque estábamos con Frondizi, pero vamos a
ese gran paso que hizo Perón después, que fue habilitar a la resistencia, digamos, a la dictadura de Onganía, a los gremios, a las incipientes organizaciones, lo que el viejo le llamaba fuerzas especiales, y que produjeron el Cordobazo, el Rosariazo, bueno, todo lo que sabemos que se desencadenó en el año 69, como otro factor de unidad nacional. O sea, Perón conducía, tenía una frase muy, muy simpática para esta conducción del movimiento, que era: los hay retardatarios y los hay apresurados. Todos son parte del movimiento. Así, con esa frase, Perón conducía las distintas salas hasta morir. Pero esa fue otra etapa muy rica de construcción de unidad, que impedía la desnacionalización de la economía argentina, porque los militares, la burguesía nacional, los sindicatos, temían que si avanzaban en el proceso de destrucción de la sociedad argentina, Perón retornaba. De hecho, hubo intentos de retorno que frenaron. El famoso mito del avión negro, y cuando intentó volver y lo pararon en Brasil. O sea, permanentemente esa actitud de Perón de atacar, independientemente de la correlación de fuerzas teóricas o reales, Perón atacaba siempre, ¿sí? Y con eso evitó la desnacionalización de la economía argentina, que recién empezó a gestarse cuando él murió. De la misma manera que apoyó a Leviston, Perón, otro factor de unidad nacional. Fíjese, dentro de la Revolución Argentina tenía la capacidad política de que ese año que estuvo Leviston y Aldo Ferrer y Tacone, que era otro hombre conducido por Perón, generaran el Banco Nacional de Desarrollo con el crédito a largo plazo en la Argentina. Y Perón dijo, lo voltearon a Leviston cuando vieron que adoptaba una posición nacionalista que iba en contra de los planes internacionales. Estamos hablando de actitudes de un ufún. Y después siguió construyendo cuando llega al gobierno, en el 73, que llega dándole espacio estratégicos a los sectores más radicalizados del gobierno, del peronismo. Puso adelante a los sectores más radicalizados en las gobernaciones y de vicegobernador a los sectores más retardatarios, algunos reaccionarios y muchos coloniales, ¿sí? Pero al frente de las gobernaciones, de la universidad, del Ministerio de Economía, puso a los sectores no retardatarios, sino apresurados. O sea, Perón ahí viene con una estrategia de ganar los 1.000 millones de habitantes de los países socialistas que estaban bloqueados a la economía argentina, que solamente éramos 24 millones. ¿Sí? Entonces, todas estas estrategias que culminaron en las 20 leyes que saca Perón con unanimidad del 90% de los votos. Y ahí tienen el punto máximo de construcción del UFUN. Volvamos a poner en pantalla. El punto máximo que arranca en el año 45 con el 17 de octubre, llega en el año 1974, cuando Perón logra sacar las 20 leyes que planteaban la prioridad de lo nacional sobre lo internacional, la conquista de los mercados internacionales, bueno, un montón de leyes que son las que lleva adelante con Helvar, y que salen con el 90% de apoyo del Congreso. Hay más UFUN que logrado que ese en ese momento. O sea, todos los radicales, que hoy son todos un factor colonial. El Partido Intransigente, que nunca fue un factor colonial, con el bisonte Allende. Todo el peronismo, todos los empresarios, todo el peronismo de izquierda, todos los empresarios que aglutinaba Helvar, apoyaron con el 90% de los votos esas leyes. Fue el punto máximo de unidad nacional en la Argentina. Cuando muere Perón, empieza una decadencia, un avance del poder colonial para destruir ese factor de unidad nacional que sigue hasta ahora, tal como quedó demostrado en la elección de ayer. Pasamos de el 90% de consenso en torno a un proyecto de unidad nacional y de prioridad inteligente, a la miserabilidad electoral legislativa demostrada ayer en el Congreso, donde un supuesto empate, que está pactado, esos son empates pactados para que gane el gobierno, o sea que no hay tal empate, ¿sí?
Pero bueno, eso lo dejamos para otra parte del análisis. Se llegó al punto donde es inevitable la reconstrucción de esa unidad de factor nacional con nuevas figuras que encarna Axel y el Papa. No hay otros. Todo lo demás a la cola. No tienen nada que hacer ninguno de los otros. Tienen que acompañar creativamente y respetuosamente esa foto que vimos ahí. Podemos ganar o perder, como todas las cosas en la historia. Pero hoy el deber de todo argentino de bien es subordinarse a estos dos señores que están ahí en la foto, para lo cual hace falta terminar con mucha ficción y otro concepto que vamos acá a hablar un poquito, aunque le parezca mentira, de Leonardo Fabio, que es la ficción. Hubo una ficción histórica, de relato histórico, que ocultó esta dinámica de Lufún, ¿sí? Hubo muchos, por derecha, por progresistas, Berbisky, Bonazo, todos tipos fueron que se dedicaron, y también Leonardo Fabio, lamentablemente, a decir que Perón había vuelto a la Argentina vencido, o que era un león herbívoro, como dice, lamentablemente, pongamos ahí en la película que es fundamental ver, Memoria de un sentimiento de Leonardo Fabio, Sinfonía de un sentimiento de Leonardo Fabio, que son tres películas maravillosas, documentales que hace Fabio, pero que la última le chinga en el guión y refuerza esta cuestión de que Perón en el año 73 vino como un león herbívoro y entregado, ¿sí? Tan funcional a evitar la conciencia de Ufún. O sea, este Ufún, que era Perón, del 45 al 55 con el Estado en sus manos, del 45 al 73 sin el Estado en sus manos, siguió siendo un factor de unidad nacional. Cuando se sentó en el gobierno en el año 73, porque Cámpora era Perón, lo era él, siguió construyendo y llegó a su punto máximo de unidad nacional, como fue esto que acabo de decir de los 90, el 90% de apoyo a todas sus leyes que aún llevaban a un máximo la densidad nacional, ¿sí? Y sin embargo todo eso sale borrado de esta planificada ficción histórica que lamentablemente cae Fabio, y acá lo estamos criticando, y vamos a hacer un video complementario con esta línea que estamos diciendo de un revisionismo del trabajo Sinfonía de un sentimiento que hace Fabio, porque ha sido negativo para la formación de las nuevas generaciones ese sentimiento de un Perón entregado, o Bonazo. Bueno, Bonazo sabemos que está financiado internacionalmente, lo mismo Horacio Berbisky, que se dedicaron a levantar a Cámpora como si fuera, y fíjense el daño que produjeron, que terminaron armando una agrupación que es una ficción política en cuanto a su línea, porque la Cámpora no respeta a Ufún. Si no, se tenía que haber llamado el Perón, no la Cámpora. ¿Por qué se llama la Cámpora? Por el patético libro de Bonazo, financiado internacionalmente, para destruir la imagen de Perón y decir que había un Cámpora de izquierda y un Perón traidor y un Perón herbívoro, ¿no? Toda esa ficción que ha sido funcional a los intereses coloniales, porque hizo girar al campo nacional, aumentó la desconfianza y de hecho fue funcional a que aumentara, se justificara cualquier cosa. Y no hay correlación de fuerza, ¿vio? Si Perón nos traicionó, y nosotros podemos traicionar un poquito. Si total Perón nos traicionó. Por eso Duhalde financió la película de Fabio, porque Duhalde tenía que explicar la gran traición de Menem y de Duhalde en su gestión. Entonces necesitaban un Perón herbívoro, un Perón traidor, para empezar la descolonización que empezó, la colonización que empezó el peronismo. Pues no es un tema de Menem, ya lo hemos hablado en otras veces. Todo el peronismo estaba de acuerdo en ser colonial y sigue estando hoy. Entonces,
esa ficción tuvo hombres célebres en la formación de esa ficción, como fue Horacio Berbisky, Bonazo. La Nata, desde Página 12, fue central para producir esa ficción y esa mentira sobre la historia argentina. Y bueno, es lo que nosotros nos proponemos a reconstruir en ese video. Y lo vamos a hacer en homenaje a estos 50 años, con los guiones que vamos haciendo. Va a ser una producción de Nuevo Poder, con todo el equipo que está acá siempre presente y los que no están presentes. Va a haber dibujantes como Sebastián Baiza, que forma parte del observatorio, que también va a contribuir con sus dibujos para reflejar esto que acabamos de decir, que es la historia de UFUN y el futuro de UFUN en torno a Axel. Y esto, ¿saben por qué es importante? Porque el problema no es Milei, el problema somos nosotros. Milei hace lo que hizo siempre el imperio. Lo hizo con la dictadura, lo hizo con Cavallo, lo hizo con Macri. Ahora, no nos tenemos que asombrar. Que cambien la forma, que sean más grotescos, menos finos que Martínez de O, menos elegante, que sea un... no importa. No es el corazón del problema la verdad científica, porque es todo mentira. Cuando un poder colonial te invade con mentiras y con violencia. Es la esencia en toda la historia, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Entonces, el problema es que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, la nación argentina dejó de construir su UFUN. Dejó de darle una lucha anticolonial. Y ese es el problema, somos nosotros. Seguir pensando que los radicales, porque Lustó, por favor, muchachos, los radicales bancaron el genocidio, le pusieron todos los intendentes a la dictadura militar, fabricaron la teoría de los dos demonios, legalizaron la deuda externa, hicieron el simulacro de juicio, pusieron la ley de obediencia debida, punto final. Empezaron con las privatizaciones, hicieron el pacto de Olivos con el peronismo, hicieron la reforma constitucional para consagrar la colonización en la Argentina. Hicieron la de la Rúa, hicieron a Cambiemos, hacen a Milei y todavía seguimos hablando del radicalismo. A ver, muchachos, no podemos ser tan tontos como UFUN para darnos cuenta que si quieren venir algún individual que venga, pero son un poder colonial. Lo mismo dentro del peronismo. Yo pregunto, una de las cuestiones centrales de la construcción de la nueva etapa del peronismo es expulsar a todo lo que aprobaron ayer la ley base. ¿Cómo vamos a seguir hablando de que el gobernador de Córdoba es peronista? ¿Cómo vas a seguir hablando que el de Entre Ríos, que el otro que te negoció por una rotonda, que la otra que... A ver, muchachos, el PJ, si no expulsa, Scioli, si no expulsa a todos esos tipos, sigue teniendo adentro el huevo de la serpiente. Seguí teniendo... Entonces, una de las tareas de Axel es la construcción de una fuerza política donde todas esas serpientes no tengan ningún huevo adentro de del nuevo UFUM. Y la traición de ayer en el Congreso deja todas las condiciones, incluidos los que dieron quórum, porque esa jugadita de dar quórum, sabiendo que yo no voto, yo di quórum y perdí, muchachos, así no es. Todos saben que daban quórum para que salga la ley. ¿Sí? ¿Por qué no le vaciaron el Congreso? ¿Por qué no habilitaron a que el pueblo, en lugar de pelear en la calle militarmente infantil? Hay una foto, si la tenemos, de el único que fue disruptivo, militar frente infantil, tirando piedritas, sondazos, prendiéndole fuego el coche a dos boludos. Esa es la única foto valiente ayer. ¿Se dan cuenta? El Congreso tendría que haber habilitado a que todo el pueblo argentino entre desnudo al Congreso. Le tendría que haber abierto la puerta, se tendrían que haber puesto en bolas todos. No ir a hacer simulacro que me tiran gas pimienta, que nadie les cree. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si le abría la puerta a los senadores, al pueblo, se desnudaban ellos en sus bancas y votaban desnudos. ¿Qué pasaba? Y el pueblo entrando ahí, no había sesión.
Lo que pasa es que está pactado que haya sesión para que dure 4 años. Así que volvé a poner esa foto, que no es casual que ese argentino que se desnudó, fíjense, le genera hasta una impotencia a la represión para actuar. ¿Se dan cuenta? Esta foto no circuló en los medios de comunicación, sí circularon la pelotudez de tirar una piedrita, prender fuego a un tacho de basura. Eso es funcional. ¿Se da cuenta? El general Perón hubiese habilitado que estuvieran todos desnudos en el Congreso. Eso es UFUN. Esa foto. ¿Se dan cuenta? Porque esa es la verdad. La verdad es esa, el pueblo argentino está desnudo de representación política. Antes de ayer, y ayer ya está, se acabó. Esa foto representa el fin de los partidos políticos en la Argentina. Y si Axel no encabeza ya un proceso de construcción de nueva representación política en la Argentina, el año que viene gana la abstención electoral con el 60% de los votos. Porque ese señor es el 60% de los votos. Ese señor desnudo. Ahí no hay hipocresía. La traición, la hipocresía, la corrupción del Congreso es la contracara de ese argentino. ¿Sí? Y es lo que va a pasar el año que viene. Y hay que hacer una estrategia política y electoral para que eso no se lo devore a Axel, que es el único factor de unidad nacional. Para eso hay que expulsar ya a todos los que votaron ahí. Ya. No hay medias tintas. Si vos querés ser creíble, si Máximo quiere cumplir algún rol como presidente del Partido Justicialista, tiene que impulsar públicamente la expulsión de todos los que traicionaron en el Congreso ayer. Y si no lo hace, el Partido Justicialista ya murió. Acá no nos interesa para nada al pueblo argentino quién va a ser las elecciones que se convocaron en noviembre. Todo eso murió, papá. Axel se tiene que poner como constructor del nuevo UFUM por arriba de la berretada de los cargos electorales partidarios. Y para eso, ¿qué tiene? Vos dices, pero están planteando a Axel una potencia que ¿con qué lo hace? Tiene con qué. ¿Sabe con qué? Una de las patas del UFUM, lamentablemente no tengo acá el cuadernito completo con el desarrollo, pero me acuerdo bastante. Una de las patas centrales, porque es un nuevo federalismo. Otra de las patas centrales es la Iglesia. ¿Sí? Esas dos patas, ¿qué significan? Que tienen que converger en la única herramienta. Porque acá no se acabaron las consignas, Acá el pueblo pide herramientas para salir de la decadencia y el desastre, el empobrecimiento y la represión. Esa herramienta, como lo venimos diciendo siempre, y como lo hizo UFUN, es el Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? Perón, como decimos siempre, fue liberado el 17 de octubre del 45. El 24 de febrero gana las elecciones del 46 y al día siguiente raja a todo el directorio del Banco Central de la República Argentina y pone a los factores nacionales, empresariales, sindicales, sociales y políticos en el directorio del Banco Central. 4 meses antes de asumir el gobierno, porque asumió el 4 de junio del 46, 3 meses y monedas. ¿Sí? Pero al día siguiente hizo eso. O sea, miren la claridad de UFUN, lo mismo hizo en el 73, con Helvar, la claridad de UFUN de que el principal factor de unidad nacional es el Banco Central. Después vienen todas las otras discusiones formales, de programa, de constituciones, de programa de obras públicas. Si no tenés ese único factor de unidad nacional que es el Banco Central, lo fue en el 45, lo fue en el 73 y hoy más que nunca. Porque entonces tenías otros factores. Perón tuvo otros factores para jugar la unidad nacional. Los sindicatos, los empresarios, las Fuerzas Armadas. Después el voto de la mujer en el 52. Tuvo un montón de factores de unidad nacional. Pero hoy todo eso está destruido y cooptado por los intereses coloniales. Entonces te queda uno solo. Por lo tanto, vos tenés que meter al federalismo y a la Iglesia
en el directorio del Banco Central al día siguiente de que gane las elecciones. Son las únicas instituciones que tienen poder nacional para compensar los poderes internacionales. Después de ahí se convoca a otras. Y eso hay que trabajarlo ya. Y tiene un programa económico que son las encíclicas de Francisco, transformados el Banco Central de la República Argentina en el primer banco central del mundo que lleva adelante las políticas diseñadas por el Papa Francisco. En eso tiene que trabajar, ya empezó a trabajar con esta visita a Francisco, de eso han hablado, y ahora la Iglesia Argentina tiene la responsabilidad histórica de agarrar la bandera. Y el federalismo es central en esto. Y ahí hay otro hombre central, que ya hizo punta en la discusión de lo monetario, que es el gobernador Quintela de Catamarca. No, de La Rioja. De La Rioja. Quintela, que es un hombre de extracción humilde como Eva Perón, no tiene profesión como todo el resto de los políticos que han gobernado y colonizado la Argentina en 40 años de democracia. Se autoformó, gobierna con un gran consenso y una gran valentía, se ha manifestado explícitamente en contra de la ley el año pasado de pasta base y de narcotráfico que se aprobó el año pasado, ayer, pero aparte ha dado un paso central. Tiene todo armado la moneda provincial. Tiene armado una moneda provincial donde con mucha inteligencia va a empezar a circular, primero en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Fíjese qué inteligente. O sea, los empleados públicos, los jueces, los fiscales, todos van a cobrar una parte de su sueldo, un aumento de su sueldo en la moneda provincial. De manera que esos no van a sacar recursos de amparo como saca el Poder Colonial contra la soberanía monetaria en la Argentina. ¿Sí? Muy inteligentemente ha dado ese paso con sus humildes recursos y fuerzas de La Rioja, en coherencia con la lucha histórica de Facundo Quiroga peleando las minas de Famatina contra la entrega colonial de Rivadavia, adaptada 200 años después a esta realidad. Y entonces eso lo posiciona en la carrera a ser el presidente del Banco Central cuando Axel Kicillof sea presidente de la Nación. Y Quintela es un hombre del interior que, respetado en todo el noroeste por su humildad, su sencillez, su valentía, su peronismo, que va a tener una gran misión histórica en la construcción de este UFUM, porque este UFUM va a ser colectivo, mucho más colectivo que el que fue el UFUM de Perón, porque la fuerza a enfrentar es mucho más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa expresión colectiva del UFUM tiene un solo lugar donde realizarse, que es el directorio del Banco Central. Y ahí donde tiene que estar el federalismo como una fuerza central. Porque la gran enseñanza que va a dejar esta etapa colonial llamada Milei es que la dignidad de los pueblos y del federalismo pasa por la emisión de moneda, no por la recaudación de impuestos. Hoy se habla de eso, porque es el discurso colonial. Todo es un problema, que hay superávit, no, esto es todo mentira, hago superávit en la nación, haciendo déficit en las provincias, todo. Pero el corazón de la discusión, como lo venimos diciendo en todos los programas, y en todo el mundo funciona así, no es que estamos planteando algo que en todo el mundo cada vez la emisión de moneda reemplaza la recaudación de impuestos. Es la tendencia mundial del siglo XXI y la Argentina está al revés de esa tendencia. Bueno, el UFUM del siglo XXI, conducido por tres hombres centrales para la construcción de esa unidad política, que son Axel Kicillof, presidente de la Nación, Quintela, presidente del Banco Central, y Monseñor Gustavo Carrara, el obispo de Las Villas, en el directorio del Banco Central, representando a los 60 millones de pobres en la Argentina. Va a dejar de ser el representante de los villeros, va a ser el representante en el poder central de la emisión de la moneda de los 60 millones de pobres para que salgan de esa condición y recuperen
la dignidad. Atrás de esa política, que es la pactada entre Axel Kicillof y el Papa Francisco, se tienen que columnar todo el peronismo, todos los ciudadanos del interior, que son 60 millones de argentinos, desde luego la provincia de Buenos Aires, aparte de los 60 millones, y toda la Iglesia. Porque la Iglesia sigue en deuda con nosotros como pueblo, ¿eh? Nosotros no nos olvidamos que la Iglesia bancó al genocidio. No hubiese habido genocidio si la Iglesia hablaba. Eso lo dijo Monseñor Jerónimo Podestá, públicamente. Tampoco acompañó una investigación de la deuda externa durante los 40 años de democracia. Segunda deuda de la Iglesia argentina con el pueblo de Dios de la Argentina. Y las consecuencias es la pobreza, que ya sabemos todo, caminó al 80%. Tampoco respaldó los procesos de integración latinoamericanos que se vivieron en la década del 90, a pesar de tener un papa progresista. O sea, era más radicalizado muchos obispos cuando había un papa que no era progresista que ahora que hay un papa progresista. Tercera deuda. ¿Sí? Y la cuarta deuda, ¿saben cuál es? Ojo, en todo esto no es un problema solo de la Iglesia, es la Iglesia es reflejo de la sociedad argentina, que compraron la mentira del lawfare. Y se abrieron, como hacen ahora, no me justo... El lawfare. Esas cuatro deudas históricas, que son de toda la sociedad argentina, que está con un nivel de confusión y de degradación espiritual y mental, y etcétera, que se refleja en estas expresiones parlamentarias. La Iglesia tiene el deber moral, porque tiene un jefe que lo habilita eso, que es el Papa, a revertir eso. Y una oportunidad que es esta tríada. El UFUM del siglo XXI en la Argentina es esa tríada. Axel, Quintela en la presidencia del Banco Central y Monseñor Carrara conduciendo la recuperación de la dignidad del 80% de los pobres desde el directorio del Banco Central. Ahí se salda la deuda histórica que tiene la Iglesia con la Argentina, pero con una proyección internacional que no es menor. Un UFUN de estas características instala otro tipo de debate a nivel internacional. No hay ningún banco central en el mundo que haya adoptado las encíclicas como política de emisión de moneda. Ninguno. Sería la proyección desde la Argentina de una revolución monetaria que acompaña una crisis que cada vez es más grande a nivel internacional. Fíjense, esta semana ya Arabia Saudita dijo que deja de comerciar exclusivamente su petróleo por primera vez en 80 años en dólares, va a comerciar en todo el resto de las divisas, por poner uno de los indicadores de la crisis que ya hemos desarrollado en otros programas. El proteccionismo cada vez va a ser mayor. Acaba también ayer la Unión Europea de suspender las importaciones de autos desde China, los paneles solares, lo mismo que hizo Estados Unidos. O sea que cada vez se va más a lo que Perón definió como un proceso de continentalización y universalización. Pero la universalización se va a dar desde nuevos pactos desde los bancos centrales. Hasta que no exista ese nuevo pacto de los bancos centrales, como fue el que negoció Keynes después de la Segunda Guerra, en representación de Inglaterra con Estados Unidos, que nació Bretton Woods, que fue un pacto de los bancos centrales, hasta que no solo un nuevo pacto de los bancos centrales, que significa un cambio total de las reglas de juego financieras internacionales, lo único que va a crecer en el mundo va a ser el proteccionismo. Y Argentina está al revés de eso. Es el único país abierto del mundo. Todos se cierran y vos te abrís. Y te seguís abriendo y te seguís abriendo, pensando en que esa ficción de que un país abierto es el problema de la Argentina te va a resolver el problema, a pesar de las evidencias de que hace 50 años que se viene haciendo lo mismo, abriendo el país, abriendo el país, abriendo el país. Entonces, este planteo del UFUM del siglo XXI en torno al Banco Central, en base a las encíclicas
convertidas en política del Banco Central, tiene una proyección no solamente de revertir la decadencia en la Argentina, sino de ofrecer al mundo un nuevo eje de discusión frente a una crisis que no sabe cómo resolver y que resuelve con violencia. El genocidio en Medio Oriente, los palestinos en Ucrania, acá, allá. O sea, son todas medidas que no tienen proyección en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Ni tampoco tienen nadie una solución alternativa. Bueno, eso se lo vamos a proponer de la Argentina. ¿Sí? Después de la ficción Milei viene la realidad pragmática aplicada por Axel desde el Banco Central en base a la creatividad de las encíclicas Laudato Si y otras encíclicas de Francisco. Bueno, yo no me acuerdo qué otras imágenes tenemos ahí o... Alberto se acuerda. Alberto ahí, sobre esto de... Tenemos... No quiero hacer mucho, en la represión no quiero hablar mucho, ya para mí la imagen es esa de la Argentina desnuda. Así que volvamos ahí. Sí, lo que yo pienso también es que además de todas estas propuestas, ¿no? re necesarias, que también está siendo muy necesario repensar las formas de organización popular. Me parece que también es una falta que tenemos, porque ya se ve que solo con las movilizaciones y salir a la calle no alcanza, ¿no? Como forma de respuesta popular. Entonces me parece que tenemos que pensar otras maneras. Eso es lo que agregaría. Otras maneras, ya te digo, a mí me parece que hay una... Para eso que vos decís, la manera central es la renta básica. Sí, que digamos también, que se tome conciencia de que la lucha, que forma parte del planteo de Francisco y de las encíclicas, la renta básica, ¿no? Sí, o sea, la renta básica universal cambiaría totalmente esta cuestión de, como dice ahí, hay otro, empiezan a hablar de otro concepto, renta alta universal. Bueno, esa discusión, la renta básica va a llevar inevitablemente a la discusión esta que decimos de que el mundo funciona por emisión de moneda y no por impuestos. Sí, que también implica rediscutir todo el tema de la automatización en los trabajos, o sea, cómo va a haber menos trabajos de los tradicionales y otros nuevos, ¿no? También implica eso, porque al variar toda esa cantidad de oficios y trabajos y profesiones reemplazadas por las máquinas, también, bueno, cómo vive todo el que se formó o se capacitó o trabajó, tiene experiencia a lo largo de la vida en esos trabajos que serán reemplazados. Sí. También ahí es una súper necesario la renta básica. Sí, que es un concepto de revolución monetaria, porque sí, nosotros estamos enfrentados a todos los grupos de renta básica que dicen que es el tope, es la cantidad de impuestos que haya. No, están totalmente equivocados en ese punto, porque los impuestos cada vez se recaudan menos, lo que vos decís, cada vez más las máquinas tienen que ser reemplazadas por nuevas instituciones. Esa nueva institución monetaria es la renta básica, que me gusta eso de que sea alta, renta alta, sí, universal, porque están las condiciones. Ahora, eso implica el fin de todas las teorías monetarias que tiene el Fondo Monetario, el Banco de Basilea, incluso los países del BRICS, que por ahora no avanzan con esa idea de la renta básica universal, pero ya van a estar obligados a avanzar, porque no van a poder resolver la deflación solamente agrupándose. Así que me parece que ahí está un punto de lo que vos decís, porque la reorganización de la renta básica, que hay que hacerla desde el Estado para abajo, por eso la tiene que hacer del Banco Central, va a significar empoderar a todo el pueblo. Sí, lo único que el pueblo es el que sentado en el Banco Central o desde las organizaciones que sea va a discutir si realmente la renta básica es una canasta familiar con estos índices mentirosos del INDEC,
O sea, basarlo una renta básica en eso es seguir con otro nombre, con lo mismo, el salario mínimo, cosas que nunca alcanzaron ni van a alcanzar de Mirá, esa manera, ¿no? Ahí me parece que la clave es que ese movimiento popular, para dar ese salto de organización que vos decís, tiene que romper el techo de pensar de que todo es una discusión de repartija de impuestos. Seguro. No lo logramos, miren que nosotros no hemos hablado, los dirigentes no lo asumen, no lo dicen, lo saben. Cuando hablan en la televisión no hablan ni en la televisión ni en ningún lado. Pero hemos hablado, sí, con Graboy mismo, tampoco, ¿no? Cuando concurríamos a la CETEP, lo hemos hablado. No lo entienden o no se lo dejan entender, lo cual significa que pueden tener alguna terminal que no les deja pegar el salto político para eso, cuando todo el mundo lo está haciendo. Fíjate vos, y me lo traes a la memoria, vos sabés que Gran Bretaña está en un problema serio, el imperio, porque Escocia se quiere separar, quiere hacer un referéndum para separarse, ¿no? Entonces, una de las estrategias que plantean para separarse es que ellos se llevan, si se separan como nación, una parte de las reservas del Mar del Norte a Escocia. Ahora, ¿qué plantean para llevar adelante el referéndum? ¿Con qué están luchando los escoceses su independencia respecto de Gran Bretaña? No sé. Lo cual demuestra que cada vez más los estados tienen poder, al contrario de lo que se dice acá. Claro. Dice, no solamente nos queremos separar, sino que cuando nos separemos, con las reservas que vamos a tener del petróleo, vamos a reproducir el modelo noruego. O sea, ya plantean un programa. Y si aquí tienen el modelo el noruego de soberanía monetaria sobre la renta, en ese caso petrolera, manejada por el Banco Central, y eso es lo que vamos a hacer. Un referéndum popular para separarnos de Gran Bretaña, te digo lo que están peleando hoy, sí. Que haga que el Estado recupere la soberanía sobre el manejo, y bueno. O sea, Noruega está redistribuyendo lo que como empresa del Estado gana y se lo recibe a fin de año cada ciudadano noruego. Y empodera al pueblo por distintos canales. Eso que vos decís, que planteas cuáles son las formas nuevas. Bueno, Noruega lo hizo así, con total éxito. Escocia lo quiere copiar, porque sabe que es exitoso, y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Hizo Evo Morales, ¿no? Sí, hay más países. Finlandia lo puso en práctica. Como hoy hay países, fíjate, ni más ni menos que enfrentando al Imperio Británico con la bandera esta que nosotros venimos diciendo que hay que agarrar en la Argentina. Acá no la agarra ninguno de los que se dicen opositores. Ninguno la agarra. O si no, Axel la va a tener que agarrar. La desmerecen diciendo, pero entonces no va a trabajar nadie. O sea, bueno, entran en otro tipo de discusiones que son ridículas, porque no es que no va a trabajar nadie. Va a trabajar nadie sobre una base de un ingreso justo que ya tiene asegurado. Exacto. Así que acá el problema seguimos siendo nosotros, donde tenemos un montón de dirigentes que silenciosamente, por ejemplo, han pactado que más allá de la ley, qué sé yo, que el Banco Nación se transforme en sociedad anónima. La bancaria, que empezó con una práctica muy interesante de abrir las sucursales, que nosotros intentamos participar y nos cerraron las puertas abiertamente, para que todas las sucursales se convirtieran en un polo de defensa de la banca nacional y del enfrentamiento al programa de Milei. Ahora resulta que eso lo bajaron y aceptan que el Banco Nación, igual que el Banco de la Pampa, se transforme en sociedad anónima. Es la forma secreta, pactada por la supuesta oposición y Milei y el poder colonial para seguir entregando la patria. Fíjense la distancia que tiene y el desafío que tiene Axel. Y toda esa estructura, que es muy interesante, porque todos dicen, no, pero lo que pasa es que no va a haber nada que hacer, porque lo que va a hacer Milei va a estar aprobado. Y escuchen esto que es muy importante, por el CIADI. El CIADI es el Tribunal Internacional que maneja el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que protege todas estas maniobras de colonización que se han hecho en Argentina. Bueno, Brasil nunca adhirió al CIADI. Y Argentina adhirió con Menem, y el kirchnerismo siguió adherido al CIADI. O sea, a trasladar la jurisdicción internacional al Tribunal de las Empresas Multinacionales, donde no tenemos nada que hacer. Eso sigue siendo argumento hoy, lo dijo Máximo Kirchner el sábado en una supuesta encuentro de pensamiento nacional. Y va a ser muy difícil después desarmar lo que va a armar Milei, porque vamos a ir a parar todos a discutir al CIADI. O sea, ahí Máximo Kirchner reconoció que es un resignado.
no él, sino la fuerza política, es un resignado al CIADI. La propuesta que nosotros hacemos en este programa sobre el Banco Central impide cualquier discusión con el CIADI. No necesitamos pelear con el CIADI si hacemos esto que va a hacer Axel con el Papa y con Quintela. No necesitamos discutir. ¿Sabes por qué? Porque creas un sistema monetario soberano nacional que no le va a afectar en nada la propiedad a las empresas extranjeras. Al contrario, puede ser que hasta ganen más plata porque va a haber mercado interno. ¿Sí? Para hacer esa soberanía monetaria no entra en discusión el CIADI. Es un problema de decisión política, creatividad y valentía y de organización, lo que vos decís. Porque para poder llevar adelante necesitas organización popular de nuevo tipo. No la rosquita electoral del diputado, el intendente, el concejal, el presidente de un partido que después va y vota cualquier cosa. No, eso se muere, eso se queda ahí como una cuestión. Justamente Ufún, Perón, decía, el partido es una parte del movimiento, pero no es la parte central, ¿eh? El movimiento es movimiento, todas las fuerzas nacionales moviéndose. Cuando llega el momento electoral se hace algo, pero después hay que hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con el electoral. Bueno, eso es lo que se perdió en 40 años de democracia. Hoy todo es rosca de partidos, de medios que son manejados por los poderes internacionales. Bueno, eso tiene una estrategia central, que es la que dijimos en el Banco Central, que no es en absoluto contradictoria con el CIADI. Porque si nosotros del Banco Central recuperamos el crédito a largo plazo y establecemos la renta básica universal y desdolarizamos la economía con la matriz de insumo, producto y Van Hein, que bien valdría, Máximo, que la vuelvas a aprender, si querés seguir vigente en la política argentina, andá a estudiarlo a Van Hein y el plan de desdolarización que había hecho de la matriz de insumo, producto, no hay ninguna contradicción con el CIADI. A lo sumo te sentás a negociar con las empresas. Bueno, ¿cuánta utilidad quieren ganar? Pero no me mientan más que el dólar aumenta la inflación. Entonces está totalmente equivocado ese plenario que se hizo el sábado en la Universidad de Lanús, porque vuelve a contribuir con diagnósticos falsos a la confusión del diagnóstico popular, que es el que estamos hablando, que tienen establecido Axel Kicillof, el Papa Francisco y el gobernador Quintela. Tenemos ahí un poquito algunas imágenes para acompañar esto, que van a ser un símbolo muy importante, que es para esta política, que es Monseñor, o el San Monseñor Romero, que es un santo que hizo, digamos que fue un obispo fusilado mientras daba misa en El Salvador. Otro día le vamos a dedicar un programa extenso, pero que es el ejemplo de lo siguiente. Ahí lo tienen. Mientras escuchamos, vemos las imágenes de cómo la OTAN atacó a la iglesia en América Latina. Que es lo siguiente. Hay un falso argumento que dice la iglesia que la iglesia se tiene que dedicar a evangelizar y no meter en la política. Eso es meterse en política. Porque si la iglesia no se mete a favor de los desposeídos en política, como hicieron todos estos hombres que estamos viendo ahí, como el caso de Romero y tantos otros, o puede llamarse un santo y el obispo de El Salvador, si no se mete en política, le está dejando lugar a la iglesia que protege a los ricos. Nadie puede negar que la iglesia que protege a los ricos, que es lo que dice, que se que ha estado sido plenamente central en el proceso del reconocimiento en Argentina. En la dictadura militar lo apoyó, las privatizaciones las diseñó el Opus Dei, ahora está metido en el gobierno de Milei a fondo, el Opus Dei, la iglesia de los ricos. Entonces no digan más que no pueden ocupar un directorio del Banco Central porque no pueden hacer política, porque la iglesia hace política. La política de los ricos, las principales órdenes. Entonces, así como pudo haber un padre Luis Farinello que armó un partido político y que metió diputados y que disputó la política, hoy esa disputa se tiene que actualizar en torno al Banco Central si se quiere defender la soberanía de los pobres en la Argentina. Entonces la iglesia tiene que hacer política porque de hecho la hace para un solo lado, ahora le tocó hacerla para el otro porque tiene un papa que los habilita. Y un ejemplo como Monseñor Romero,
Sí, es impresionante en el documental ese cómo lo amenazan, ¿no? Los militares, sale de la iglesia y vuelve con el pueblo atrás, apoyándolo, Sí, ¿no? sí. Hasta que lo matan dando misa. Claro, sí, pero volvió a entrar, no se quedó afuera, digamos. Entonces, no es argumento la política y la iglesia para que la iglesia no se siente en el directorio del Banco Central. Es insostenible eso. Es casi un pecado que la iglesia argentina, en este nivel de pobreza, con 70% de niños pobres, no salga a sentarse en el lugar donde se define esa pobreza. ¿Sabe dónde se define esa pobreza? Conforme a lo que describió el padre Teilhard de Chardin y el Concilio Vaticano II, en la emisión de moneda. Y eso es el directorio del Banco Central. Lo otro, ir a mendigar cajas de alimentos a un ministerio, 2 cajitas para que la pobreza siga creciendo, eso es pecado. Eso es pecado. Sentarse en el directorio del Banco Central a conducir la emisión para terminar con la degradación de los niños pobres en la Argentina, eso es Jesús, eso es plan de Dios. Y el que no lo hace puede tener todo su derecho, no digo que no, pero no está cumpliendo el mandato divino. Eso es así. Bueno, como verán, estamos muy optimistas y esto que decimos lo vamos a ir a trabajar, no nos quedamos solo acá, vamos a hacer el video, estamos, ¿usted se imagina lo que diría Evita y Perón de esta Argentina? Piensen, lean mi mensaje, lean los Vendepatria de Perón, mi mensaje de Evita y los Vendepatria. Imaginen lo que les diría, lo que haría Ufún, el general Perón y Evita con esta Argentina, con estos dirigentes. ¿Qué harían? Lo que hicieron, lo que hicieron antes. Miren lo que han logrado, hasta Mirta Legrand se está haciendo peronista. Mirta Legrand dijo el otro día que le hubiese gustado ser la novia del general Perón, en lugar de Evita. Sí, lo dijo ahí. Pero llegó tarde. Porque dijo que lo conoció. Dijo que lo conoció, muy divertido, todo el mundo, Mirta compañera, o sea, se dan cuenta. ¿Por qué le preguntaron? ¿Cuándo usted lo conoció a Perón? Sí, dijo, lo conocí en el terremoto de San Juan, cuando las artistas fueron a recolectar fondos y qué sé yo. Claro. Si lo tenemos ahí, esa partecita, pongámoslo, pero no importa, anduvo por todos lados. Y una chica, no sé quién es el nombre, la periodista, le dijo, ¿es verdad que el general Perón la quiso seducir? Estaba Guillermo Franco. Mira vos. Estaba Guillermo Franco adelante, le puse y le dice, me acabo de enterar, y que hubiese sido un romance en lugar de con Evita, le dice, me acabo de enterar, toda riéndose, pero toda sorprendida. Y contestó, me hubiese gustado. Ante lo cual la cara de Guillermo Franco, es un tipo del jefe del narcotráfico de Aeropuerto 2000, que hoy es el jefe de gabinete, que fue el corruptor del Congreso ayer, se puso pálido, según una cara así, como diciendo, uy, hasta Mirta Legrand no solamente se nos hace opositora, sino que encima ahora se hace peronista, quería ser la novia, quería reemplazar a Evita. Bueno, es imprevisible la velocidad de los acontecimientos. Fue boom por todos lados en estos días, porque fue el sábado pasado lamento, no la sigo a la televisión. O sea que hasta Mirta Legrand quiere apoyar el nuevo UFUN. Mirta Legrand quiere apoyar el nuevo FUN. Ya está yendo para ahí, porque se da cuenta que esto es todo mentira. Todo lo que está haciendo Milei es mentira, se los dice en la cara, dice es una vergüenza, es una estafa. Y están ahí sentaditos tratando de defender lo indefendible. Y cada día va a ser peor. Así que por ahí podemos entrar a Mirta Legrand también en el directorio del Banco Central. Mira, se me acaba de ocurrir, ¿no? Si llega, de allá parece que me tiran, no les gusta en la pecera esa idea. Pero para la parte de la cultura estaría interesante. No sé. Que está pegando giro imprevisible, escuchame. Bueno, sí, pero para la cultura. Quiso ser la novia frustrada del general Perón. ¿Por qué no va a estar en el directorio? Pero para la cultura tenemos algunos más jóvenes. No dije que esté sola, podemos poner, pero sería una disputa mediática interesante para que la reflexión de toda esa sociedad confundida que
Y además Mirta sería Legrand como, esté sentada. sería como una arrepentida, como digamos, Mirta también. Una arrepentida, exactamente. Eso. Muy buena esa, lo suyo. Muy buena. Una arrepentida del macrismo, del mileísmo, y sentada en el directorio del presidente. Así que bueno, Axel, acabamos de darte otra beta de trabajo para el UFUM, que la convenzas a Mirta de integrar el directorio de tu banco central, junto al obispo Carrara y el gobernador de La Rioja, Quintela. Mira lo que salió como cierre, me parece excelente. La compañera Mitra al directorio del Banco Central de la nueva etapa después de Milei. Bueno. Y agradecemos a la compañera que nos ha hecho esa observación furiosa sobre ese acto que hizo Milei imitando a Leonardo Fabio, ese acto que hizo en el Luna Park. Dice, ¿cómo puede ser que no haya reacción de la sociedad argentina a que un símbolo de la cultura nacional y del peronismo con Leonardo Fabio sea bastardeado por un tipo como Milei en el Luna Park, y no haya ni siquiera un acto de desagravio por Leonardo Fabio? No hubo uno. No hubo una reacción cultural, ni política, nada. A la infamia de Milei cantando a Leonardo Fabio, el tipo que hizo central en la cultura argentina, más allá de esta diferencia que tenemos sobre el final y no hubo un desagravio. Convocamos a hacer un desagravio al peronismo, a la cultura y demás, a esa infamia que hizo Perón sobre otros, que hizo Milei, sobre el tipo que hizo el mejor documental de la historia de Perón. Es increíble. Y una compañera me dijo, ¿cómo puede ser? A mí me da bronca, lo veo ahí y no hay reacción. Pensaba, decía, eso que ahí me caía el refrán: cocodrilo que se duerme es cartera. Ojo, argentinos, Ojo, argentinos, que estos quieren convertirnos a todos en cartera. Sin plata. Cartera sin plata. Obviamente. Buena aclaración. Cartera vacía, con agujeros encima. Claro, Ponéselo por ahí. Sí. Bueno, pero ojo, que no haya habido desagravio a esa infamia, que es la misma que denuncia Borges. Porque esa infamia que denuncia Borges es la que hizo Milei en el Luna Park con Fabio. Y que no haya, esperemos que por ahí alguien escuche el programa y le impulse, un desagravio a Leonardo Fabio, sería evitar de que seamos cartera como cocodrilo que se duerme. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Somos instantes, somos distintos, somos amantes del viento, somos lo mismo. Y tu locura ya no es veneno. Sale de adentro, se purifica en el cuerpo. La velocidad del mundo a tus pies, el ruido del agua, la violencia del amor. Saltaremos del puente entre la tierra y la suerte, te esperaré. Beberemos paisajes, seremos serpientes alguna vez. Cuando rompan los espejos, seremos materia en algún lugar. Cada cual su camino, nos cruzaremos mirando el mar. Fuga de huesos seremos, canto de aves. Juega
el silencio en la noche y suben los mares. Vives envuelta en las hojas de un árbol. Vives envuelta en las hojas de un árbol. Saltaremos del puente entre la tierra y la suerte, te esperaré. Beberemos paisajes, seremos serpientes alguna vez. Cuando rompan los espejos, seremos materia en algún lugar. Cada cual su camino, nos cruzaremos mirando el mar.